Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Flores Reyes, alumno del primero A, y hoy hablaremos sobre la segunda revolución industrial. A continuación, la información. La segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la revolución industrial iniciada en Gran Bretaña. Esta se desarrolló entre los años 1870 y 1914. Sin embargo, hay quienes enmarcan su comienzo desde 1850. La segunda etapa de la revolución industrial se extendió por diversos países y dio lugar en la aparición de grandes potencias industriales y económicas como Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. Estas potencias aplicaron los nuevos procesos de industrialización, producción, crecimiento económico y avances tecnológicos y científicos, así como el uso de fuentes de energías naturales, entre otros. Cabe destacar que no existió como una tal de división de etapas de revolución industrial. No obstante, si se hace énfasis a que hubo un segundo momento de crecimiento acelerado de la producción y a partir de los avances tecnológicos y científicos. Fue una etapa que surgieron las siderúrgicas, se desarrolló aún más en la industria automotriz y de transporte, y se crearon las nuevas industrias petroleras, químicas y eléctricas. Eso desembocó la competitividad industrial de mercados y entre países, generando nuevos modelos económicos y de mercado que forman parte del proceso inicial de globalización. Características de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial dio paso al surgimiento del capitalismo como un nuevo orden económico y comercial. Entre las principales características de la revolución industrial se pueden mencionar las siguientes. 1. Como tal, no hubo una ruptura o división de etapas de la revolución industrial. Sin embargo, se habla de una segunda parte, dado que este proceso industrial, económico y social se expandió de manera acelerada por diversos países y conllevó múltiples cambios a nivel mundial. 2. Los estudios e investigaciones científicas se comenzaron a aplicar en las industrias. 3. Surgieron importantes avances en el área de automotriz y las comunicaciones. 4. Fueron realizados importantes avances científicos como la teoría de Darwin y diversos avances médicos. 5. Se comenzaron a utilizar nuevas fuentes de energía a partir de la electricidad, el gas y los derivados del petróleo. Causas y consecuencias de la segunda revolución industrial. A continuación se exponen las principales causas y consecuencias de la revolución industrial. La clase obrera estaba compuesta en gran medida por los campesinos que llegaban a las grandes urbes en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, en condiciones de precariedad, dado a los bajos salarios que recibían, las causas de esta segunda etapa de la revolución industrial derivan del continuo desarrollo tecnológico y científico iniciado en la primera etapa de esta revolución. 1. Crecimiento demográfico. 2. Revolución agraria. 3. Industria. 4. Economía. 5. Consolidación de clases. Y bueno, también hablaremos sobre el tema de las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX. El Imperio Británico fue el más poderoso y extendido del mundo, llegando a abarcar las primeras décadas del siglo XX en cuarta parte de la población mundial y en una quinta parte del territorio del planeta. Francia, Alemania, Italia y Rusia se lanzaron también a las conquistas de colonias, pero no solo las potencias europeas intervinieron en el imperialismo colonizador de fines del siglo XIX. Estados Unidos y Japón también se lanzaron a la búsqueda de nuevas conquistas. Ahora que conocemos las causas y los protagonismos de estos procesos, pasemos a ver brevemente cómo se dio su evolución histórica. En primer lugar, cabe aclarar que ya desde los siglos anteriores existían dominios coloniales en Asia, África y Oceanía. Durante la década de 1870 se dieron una serie de anexiones a cargo de diferentes países con el proceso se dio en forma bastante espontánea. Sin embargo, ya para la década de 1880, la disputa de determinados territorios y la rivalidad entre las potencias que buscaban superar en poderío a sus contrincantes llevaron al afán colonizador hasta el conflicto bélico. En 1880 y 1881 estalló la guerra entre los ingleses y los bóeres, antiguos colonos de origen holandeses, en lo que hoy es Sudáfrica. Bueno, y otro tema en el que vamos a hablar es sobre el control político que ejerció Porfirio Díaz. Durante la época del Porfiriato se ejerció un fuerte control político, social, económico, militar y policíaco por parte del presidente, al grado de usar ejércitos y a la policía rural como instrumentos para mantener el control político del país, con 50,000 soldados y 10 zonas militares en el país, 3 comandancias y 14 jefaturas. Porfirio Díaz contaba con una policía secreta, quienes operaban como espías
que se infiltraban en la población usando vestimentas de ciudadanos comunes. Su tarea consistía en vigilar todos los actos sospechosos, por lo que registraban cada movimiento. Con el fin de empalmar el homenaje del Día de la Independencia Mexicana con el día de su cumpleaños, Porfirio Díaz hizo recorrer el festejo para el 15 de septiembre en vez del 16 de septiembre. Muchas de las costumbres de higiene que actualmente practicamos se llegaron a establecer durante el Porfiriato. Como parte de la infraestructura de la Ciudad de México y del ideal del general Díaz, se establecieron servicios de drenaje, alcantarillado, agua potable y pavimentación, además que ningún edificio o casa podía construirse sin los servicios básicos. Durante el gobierno de Díaz, las cantinas y bares comenzaron a tener códigos de higiene para reducir brotes de enfermedades y situaciones violentas. Durante la visita de unos inversionistas aragoneses en México, Porfirio Díaz escaló únicamente con la ayuda de una cuerda la pirámide del Sol, ya que tenía 70 años de edad. Bueno, y para finalizar con este cortometraje hablaremos sobre el último tema, que es estructuras sociales y económicas del porfiriato y la crisis del sistema. ¿Cuál fue la estructura social de la época del porfiriato? Fue la nueva división de clases sociales durante el porfiriato. La sociedad mexicana estuvo dividida en varias clases sociales, de acuerdo con la fortuna y el origen de cada una de ellas, también llamada alta sociedad. Estaba integrada por los políticos, los capitalistas, los criollos y los extranjeros. Era la clase rica, la dueña de las haciendas, de fábricas, de casas comerciales o de negocios financieros, que llevaba una vida desahogada. Los principales representantes de esta clase fueron los científicos, grupo de amigos personalizados del dictador. La pequeña burguesía o clase media estaba integrada por comerciales e industriales en pequeños burócratas, maestros, profesionalistas, periodistas y pequeños comerciantes. Esta esfera social tiene una gran importancia tanto económica como política, pues ayudó a la transformación política que en el país necesitaba a principios del siglo XX. ¿Cuál fue la estructura económica de la época del porfiriato? Con el porfirismo, la economía mexicana entró a la clase capitalista. Sus diferentes áreas de producción fueron incorporadas en mayor o menor medida al sistema económico de los países industrializados. México tuvo que depender de los países desarrollados para integrarse al proceso capitalista de producción. Dicha dependencia se basó en la inversión del capital